Y hermanos, hoy día vamos a hablar de 5 modelos equivocados de adoración. La adoración, como podemos nosotros entender, es adoración a Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios como un pueblo. Pero en los últimos años, por un lado, se ha enfatizado el individualismo, es decir, el buscar experiencias y emociones. Por otro lado, las iglesias más tradicionales, llámese la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas del Oriente, y algunas de las ramas más tradicionales del protestantismo, centran su adoración en lo que hace el sacerdote o el ministro. Entonces vamos a analizar cada uno de estos modelos brevemente y vamos a entender por qué son modelos erróneos, equivocados. El primer modelo es el modelo emocionalista. En este modelo, lo importante es que cada individuo experimente emociones. Lo importante es que cada individuo sienta la presencia del Espíritu. Para esto se hacen canciones repetitivas durante más o menos media hora o un poco más, y luego hay un gran sermón largo de más o menos 45 minutos, y el objetivo es que las personas lleguen a tener una decisión, lleguen a comprometerse más con Dios y con la iglesia. Pero todo está centrado en el hombre, en la respuesta del hombre, en la reacción emocional del hombre. Entonces, mientras más música haya, mientras más oraciones muy fervorosas hayan, se siente más la presencia de Dios. Entonces, este es el modelo emocionalista que está en la mayoría de las iglesias llamadas carismáticas y no denominacionales. El segundo enfoque es el modelo ritualista o sacramentalista, que es el enfoque que se da en la Iglesia Católica Romana, en las iglesias ortodoxas del Oriente y en algunas iglesias anglicanas y luteranas principalmente. En este enfoque ritualista o sacramentalista se convierte el sacerdote o pastor o ministro, se convierte en aquel que realiza la adoración a Dios, pero solo él. El resto de la congregación prácticamente son espectadores. Son espectadores de la adoración que este hombre está haciendo a Dios en representación de ellos, en beneficio de ellos. Pero ellos no tienen prácticamente ninguna participación. Simplemente ellos están mirando lo que ocurre en el altar. El centro de la adoración ritualista o sacramentalista es la cena del Señor, la Eucaristía. Y todo lo que viene antes es como un preludio a ese momento. Entonces, por lo general, el sermón es corto, no dura más de 15 minutos, y luego viene ya lo realmente importante, que es el momento de la Eucaristía. Entonces, ese es el modelo sacramentalista, ritualista, que, salvo excepciones, predomina en las iglesias mencionadas. El tercer modelo es el modelo academicista, el modelo de conferencia. Este modelo academicista, o algunos le podrían llamar intelectualista, es un modelo en el cual el énfasis está en un sermón largo, que quizás puede llegar incluso a 1 hora o más de 1 hora de duración, y es un sermón tipo conferencia, tipo clase, ¿no? Donde se hace un análisis profundo y detallado de un texto bíblico, a veces utilizando incluso referencias a los idiomas originales, haciendo muchas referencias a teólogos de épocas pasadas. Entonces, todo el servicio está centrado o gira alrededor de este sermón, ¿no? Que es un sermón muy largo, muy bien detallado y que, por supuesto, está bien hecho, pero no es
un sermón en el sentido estricto de la palabra. Más bien pareciera una conferencia, pareciera una clase de teología en un seminario, pareciera otra cosa, ¿no? Y el objetivo del servicio en este tipo de iglesias es llenar la mente de las personas. El objetivo es llenarlos de conocimiento, hacer un buen discipulado y de esa manera pues las personas van a poder desarrollar cada una mejor relación con Dios. Ese es el tercer modelo. El cuarto modelo es el modelo proselitista o el modelo que busca ser atractivo. Este cuarto modelo lo que busca es hacer que la iglesia sea lo más atractiva posible para el visitante, para el buscador. Ellos entienden de que hay gente que quisiera estar en una iglesia, pero que no llega a la iglesia porque las iglesias no son atractivas para ellos. Entonces ellos lo que buscan es hacer una iglesia lo más atractiva posible. Y para eso, pues, tienen un sermón, podría ser corto o no tan corto, pero que está basado en cosas que sean relevantes para la audiencia que va. Entonces, por ejemplo, ellos no van a hacer un estudio profundo de un texto de las Escrituras, sino van a hacer cosas como cómo criar a tus hijos, cómo llevarte bien con tu esposo, cómo ser un mejor ciudadano, o sea, cosas que sean relevantes y prácticas para las personas que están yendo. Y obviamente muchos de estos simplemente son consejos que están revestidos de la escritura, pero no hay detrás un profundo análisis. Es decir, es el sermón de este tipo de iglesias, es el otro extremo del sermón académico. Mientras que el sermón académico, digamos, se sobrepasa a veces en dar demasiada información que debería ser dada en una aula de clase o en un estudio bíblico. Este tipo de sermón es demasiado ligero. Y obviamente lo que se busca con este tipo de adoración y de sermón es que venga más personas, ¿no? El enfoque está centrado no en aquellos que ya son miembros de la iglesia, sino en aquellos que son visitantes. Por lo tanto, este modelo es el modelo que es sensible al buscador. Obviamente nosotros creemos, como cristianos reformados, de que este modelo desde su propia base es tonto, porque no hay nadie que realmente busque a Dios de manera genuina por sí mismo. Si alguien ya está buscando a Dios es porque el Espíritu Santo está trabajando en él o en ella. Porque el ser humano, por su propia naturaleza, se aleja de Dios. Entonces no hay nadie que esté buscando sinceramente a Dios. Entonces lo que vas a producir con este modelo es que sí, va a haber mucha gente que pueda llegar a la iglesia, pero son falsas conversiones. Son personas que llegan por diferentes intereses y no realmente por alabar a Dios. El último modelo es el modelo moralista. En el modelo moralista, el sermón básicamente se encarga de decirte lo que debes hacer o lo que no debes hacer. En lugar de reflejar lo que Dios ha hecho por nosotros, en lugar de centrar su mensaje en el Evangelio, se centra más en la ética del cristiano. Obviamente, estos sermones moralistas se dividen en dos. Los sermones moralistas en las iglesias conservadoras o fundamentalistas, donde básicamente va a ser una retahíla de no hagas esto, no hagas el otro, no, 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 no. Y por el otro lado, los sermones moralistas en las iglesias llamadas progresistas o liberales. Allí es al revés, allí es tienes que hacer tal cosa, ¿no? Tienes que reciclar, tienes que ser sensible a las necesidades de tu prójimo, tienes que ayudar a tal grupo minoritario, tienes que hacer tal y tal y tal y tal cosa. Entonces, el énfasis no está en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, sino lo que yo puedo hacer para mejorar el mundo y para beneficiar a mi prójimo, ¿no? O sea, el sermón
en una iglesia moralista progresista sería básicamente lo que uno podría escuchar en un discurso político o lo que uno podría escuchar en una charla de una ONG. Mientras que el sermón moralista en una iglesia conservadora o fundamentalista sería pues básicamente lo que el típico discurso de un padre o de una madre que quiere que sus hijos pues estén en regla, estén actuando bien, pero eso no es el Evangelio. Eso es una consecuencia, es el producto del Evangelio. Cuando el Evangelio llega a alguien y esa persona es transformada por el poder del Evangelio, de manera natural, esa persona va a dejar de emborracharse, esa persona va a dejar de ir a fiestas donde no hay un buen ambiente para ella. Pero si tú pones eso como el énfasis de tu prédica, entonces estás poniendo a la carreta por delante de los caballos. Entonces, estos 5 modelos fracasan en el sentido de que son modelos que están centrados en el individuo. De diferentes razones, están centradas en el individuo, en lo que el individuo hace o en lo que el individuo recibe, pero no está enfocado en glorificar a Dios, en alabar a Dios. Entonces, luego vamos a indicar cómo debería ser un correcto modelo de adoración. Pero estos 5 modelos son modelos que caen en extremos y que en algunos casos pueden tener cosas rescatables. Por ejemplo, el modelo academicista, es bueno tener un sermón profundo y detallado, pero no tan detallado que haga que la gente pues se aburra o que haga que la gente no vea la hora en que termine. Entonces, hay que entender los contextos, hay que entender que el sermón es un tipo de discurso distinto al de una conferencia, distinto al de una clase de teología en un seminario e incluso distinto al de la clase de escuela dominical. No podemos convertir el sermón en una clase de escuela dominical. Entonces, hay que diferenciar los contextos, los escenarios y las audiencias para, de acuerdo a eso, hacer un modelo de adoración que realmente te nutra, pero sobre todo que tenga como objetivo principal adorar a Dios. Que el Señor te bendiga, amado hermano, hermana, amigo y amiga. Si te ha gustado este video, compártelo con aquellos que cantan 50 veces en la misma estrofa para sentir la presencia de Dios. Compártelo con aquellos que simplemente están mirando cómo el sacerdote hace todo y ellos simplemente son espectadores pasivos. Compártelo con todos ellos para que puedan entender que ese no es el tipo de adoración que deberían hacerse en las iglesias. Que el Señor les guarde y nos vemos hasta un próximo video.